La carta cero de Aries representa el inicio del año astrológico en el momento exacto en que el Sol cruza el grado cero de Aries, marcando el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. En astrología mundial, este evento no se interpreta de forma individual, sino colectiva. Recordemos que la astrología mundial es la adaptación del significado de las casas astrológicas para un individuo, pero adaptado a colectivos. Entonces la carta cero de Aries es el equivalente a una revolución solar para una nación específica, calculándola para la capital de un país determinado. Su función principal es identificar el tono del año para ese país. El planeta que rige el ascendente de esa carta indicará qué fuerzas estarán latentes y activas para esa nación, dominando la agenda durante ese año. Mientras que el resto de las casas serán espejo del acontecer nacional en sus distintas áreas. Por ejemplo, la casa 10ª estará representando al gobierno o jefe de Estado, mientras que la casa 8ª ahora representa la deuda pública, las crisis profundas y la mortandad. Si la carta del ingreso cero de Aries es la fotografía de una promesa anual, la progresión de dicha carta es el cronómetro que activa los eventos y precisa el mes en el que ocurrirán dichos eventos. Recordemos que progresar una carta astrológica es mover en sentido horario y antihorario los elementos que componen una carta, con un código específico de giro y observando los contactos entre los elementos girados y los elementos fijos de dicha carta. Entonces, no todo se precipitará el 21 de marzo. Los eventos se cocinan a medida que los puntos de la carta se desplazan. Progresión 1 grado por día. Consiste en progresar los ángulos y los planetas de la carta cero a razón de 1 grado por día, buscando contactos por conjunción y aspectos mayores hacia los planetas fijos de la carta. Por ejemplo, si el ascendente progresado toca a un Marte mal aspectado en la carta del ingreso cero, es probable que estallen conflictos sociales, huelgas o incidentes violentos en esa fecha específica del año. Es importante destacar que los eventos y sucesos afortunados o desafortunados para un país no se precipitarán solo por estar como promesa en la carta cero de Aries. Deberán existir en el mapa celeste para esa nación otros indicadores de posibles sucesos extraordinarios visibles en otras herramientas astrológicas. Ahora bien, dados los sucesos recientes acontecidos el 28 de febrero de 2026 y claramente observados por el mundo, veamos qué tenía para decir la carta progresada del cero de Aries 2025 para la nación o gobierno que resultó atacado. Primero que todo, al observar la carta del ingreso del Sol al 0 grados de Aries para la nación de Oriente Medio, observamos que Marte se encuentra en conjunción al ascendente. Un Marte caído en debilidad cósmica que gobierna la casa 10, que representa al o a los dirigentes del país, pero que además representa el clima de la nación para el año astrológico. Es decir, existe la posibilidad latente de eventos que describan violencia, revueltas, caos y daños al gobierno o a su posición. También se observa a Plutón en la casa 7, escenario de países enemigos o enemigos declarados, siendo Plutón representante de las crisis profundas y dolorosas, en este caso, devastación generada a causa de otro. Por su parte, Júpiter está en caída, es señor de la Luna, y se encuentra en casa 12, el escenario del espionaje, enemigos ocultos y pérdidas. Aplicando transferencia energética por regencia de planetas, los escenarios asociados al Estado o gobernante, al clima del país, a las fuerzas enemigas y al espionaje y planes ocultos, se encontraban en esta carta en una posición difícil o inarmónica. Ahora hagamos la progresión correspondiente. La carta del cero de Aries, progresada para la nación del Oriente Medio y ajustada en fecha 28 de febrero de 2026, muestra los siguientes contactos astrológicos. Tenemos a Urano progresado gobernante de la casa 8 en aspecto de cuadratura a Plutón, planeta ocupante de la casa 7, que describe una catástrofe sorpresiva con destrucción y mortandad en la nación o para quienes gobiernan la nación, activado en el escenario de los enemigos declarados, en este caso de los países enemigos. Júpiter progresado ocupante de la cúspide de la casa 12 está en conjunción con Urano gobernante de la casa 8, que describe a fuerzas extranjeras en planeación de actos ocultos y espionaje llegando al escenario de las crisis y las catástrofes con devastación. Plutón progresado ocupante de la casa de los países enemigos
le hace un aspecto de quincuncio a Júpiter, ocupante de la casa 12, que describe pérdidas importantes que debe enfrentar la nación que involucra consigo crisis de salud pública y funcionalidad de servicios. Saturno progresado está en orbe para la conjunción con la cúspide de la casa 8, siendo Saturno gobernante de la casa 7 y proveniente de la casa 9, que representa a las fuerzas aéreas del enemigo, que describe un pase de factura ejecutado por el enemigo en el escenario de las catástrofes y sin contemplaciones. Además, Marte progresado le hace aspecto de cuadratura al Sol, ocupante de la cúspide del medio cielo, que describe la muerte violenta del gobernante o de los gobernantes y de su estatus, en el escenario de lo público y lo visible por todos. Finalmente, la casa 11 progresada hace conjunción a Quirón en el medio cielo, describiendo una pérdida o fractura en la estructura del sistema de gobierno que es visible por y para todos. Al menos 5 serían los aspectos notables observados para esta fecha en la progresión de la carta del 0 grado de Aries, que junto a otras técnicas de predicción son vitrina del clima astrológico que sostuvo en la mencionada fecha ese gobierno y esa localidad. No olvides suscribirte a nuestro canal Astrotécnicas Universalidad del Conocimiento Astrológico para obtener más detalles de eventos conocidos mirados desde una óptica basada en progresiones astrológicas. Gracias.